Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos estés viendo, a qué hora nos estés acompañando en este devocional de lo que Jesús exige del mundo del pastor John Piper. Este es otro día más donde veremos la exigencia número 21. Haced la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Transformaos confiando en Jesús. Y pues comencemos. Exigencia 21. Haced la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Transformaos confiando en Jesús. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3:35. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. En el capítulo anterior vimos que al hombre rico que buscaba vida eterna le faltaba una cosa. Sí, quería ser perfecto, necesitaba a Jesús. Mateo 19:21. Él es el camino hacia la perfección. Pero, ¿cómo es el camino hacia la perfección? En el último capítulo se decía, al ser la base de nuestra perfección ante Dios confiando en Él, ahora veremos otra respuesta que también es cierta. Jesús, por su presencia y poder dentro de nosotros, nos transforma para que realmente empecemos a amar como ama Él y avancemos hacia la perfección. Se requiere cierta cantidad de obediencia real y vivida. La respuesta del último capítulo en sí mismo no explica completamente la forma en que Jesús habla acerca de hacer la voluntad de Dios. El Señor dice que hacer la voluntad de Dios realmente es necesario para la entrada definitiva en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Expresa que en el día del juicio final realmente rechazará a algunas personas porque son hacedores de maldad. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Expone que las personas irán al castigo eterno, porque no amaron a los otros creyentes. En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Mateo 25, 45 al 46. No hay duda de que Jesús consideró que cierta cantidad de obediencia a la voluntad de Dios, real y vivida, era necesaria para la salvación final. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3:35. Luego, la segunda respuesta histórica a la pregunta de cómo es Jesús el camino hacia la perfección ha sido que Él nos permite cambiar. Nos transforma para que realmente empecemos a amar como ama Él y así avanzar hacia la perfección que finalmente alcanzamos en el cielo. Lo digo de esa manera porque Jesús no nos da ninguna indicación de cómo podamos ser perfectos en el tiempo actual. Él nos enseña a orar el Padre Nuestro y coloca junto a la petición del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La petición de, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 11 al 12. En otras palabras, de la misma forma que oramos diariamente por el pan, debemos orar diariamente por el perdón. Por lo tanto, Jesús no prevé que exista un momento en esta era que no necesitemos del perdón diario. Por esto digo que Jesús nos transforma para que realmente empecemos a amar como ama Él, para que avancemos hacia la perfección que finalmente alcanzamos en el cielo. Pero, aunque nuestra perfección vivida solo llega en el cielo, el Señor realmente nos transforma ahora y esta transformación es realmente necesaria para la salvación final. Pero la manera en que nuestra nueva conducta es necesaria es diferente de la manera en que es necesario confiar en Jesús para nuestra perfección. Confiar en Cristo nos relaciona con Él.
Entonces, debido a la obra de Jesús, solamente Dios nos considera justos, aún antes de que se transforme nuestra conducta. El publicano que exclamó: Dios, sé propicio a mi pecador. Lucas 18:13. No se atrevería a señalar ninguna conducta justa en sí mismo como la base de su justificación. Obvio lo que era y suplicó misericordia. Dios lo declaró justo antes de que su conducta cambiara. Por lo tanto, es necesario confiar en Jesús para estar relacionado con Él, que es la base de nuestra justificación. Pero es necesaria una conducta nueva y transformada como el fruto y la evidencia de este vínculo con Jesús. Todo buen árbol da frutos buenos. Vimos en la exigencia número 7 que está relacionado con Jesús por la fe da como resultado una nueva vida de amor. Ese es el fruto que Él produce cuando trabaja dentro de nosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. En otra parte, deja claro que ser un buen árbol, es decir, ser una persona que verdaderamente cree en Él, dará frutos buenos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7:17. Los frutos no hacen que el árbol sea bueno. Es el árbol el que hace que los frutos sean buenos. Las buenas acciones no nos relacionan con Jesús. Esta relación da como resultado la declaración de Dios de que somos perfectos y a su vez libera el poder que produce los frutos. La razón por la que Jesús puede decir: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, Mateo 7:19. No es porque el fruto sea la base de nuestra aceptación con Dios. El publicano no tenía frutos que ofrecer, sino porque la ausencia de frutos muestra que no estamos relacionados con Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús exige que hagamos la voluntad de su Padre que está en los cielos, quiere decir dos cosas. Primero, cree en mí. Tu única esperanza de obtener una justicia perfecta que no es tuya. Esta perfección es la base de tu aceptación con Dios y tu herencia de vida eterna. Es por eso que cuando le preguntaron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, él pudo responder sencillamente: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha venido. Juan 6:28-29. Creer en Jesús es el primer y más esencial aspecto de la voluntad de Dios para nosotros. Segundo, la misma fe que te une a mí para obtener justificación, también te une a mí de la manera en que una rama depende de la vid. De esta forma produces los frutos del amor que cumple la ley de Dios con una conducta real y vivida. La voluntad de Dios hoy está expresada en la ley del Antiguo Testamento. Mirando ahora al hombre rico que fue a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. ¿Cómo se ajusta la observancia de la ley en la respuesta de Jesús? La primera respuesta de al hombre fue: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Hemos visto que aunque el hecho de guardar los mandamientos nunca nos dará la justicia suficiente y buena como para obtener la aceptación de Dios, hacer la voluntad del Padre es esencial. La cuestión ahora es si la voluntad de Dios hoy está expresada en la ley del Antiguo Testamento. Una simple respuesta afirmativa podría inducir a error, y un simple no también podría introducir a error. Más bien debemos decir algo así: sí, siempre que la ley sea filtrada por el tamiz de todos los cambios producidos por Jesús, quien es la meta y el cumplimiento de la ley. Jesús dijo:
Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. La ley y los profetas estaban apuntando a Jesús. No resulta sorprendente que cuando Él viniese, se cumplirían y cambiarían. Jesús habló acerca de este cambio cuidadosa y respetuosamente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:17 al 18. La abolición no es el propósito de Jesús, es el cumplimiento. Y cuando la ley se haya cumplido en Jesús, su uso original cambia dramáticamente. Ha nacido una era nueva y los seguidores de Cristo se relacionarán con la ley de manera diferente que Israel. Es por eso que Jesús dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16. Como nuestra experiencia de la ley cambia con la venida de Jesús, he aquí un sencillo esquema de los cambios que han ocurrido en nuestra experiencia de la ley desde que Jesús vino. Primero, cuando Él enseñó que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Marcos 7:18. Casi invalidó las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Marcos hace esta sencilla observación, haciendo limpios todos los alimentos, Marcos 7:19. Por su propia evidencia, Jesús apartó el principio de la pureza ceremonial expresada en una buena parte de la ley mosaica. De ahora en adelante, los hijos están exentos, Mateo 17:26. Y podemos comer o no comer de acuerdo con lo que exige el amor. Segundo, mencionó el amor como el criterio central de nuestra conducta, porque esto es lo segundo que Jesús hizo con respecto al cambio de cómo apreciamos la ley. Dijo que todo se resumía en el amor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Al decir esto, el Señor enfocó nuestra atención de los mandamientos en sí mismos hacia una relación con Él que produce el fruto de amor cumplidor de la ley. Tercero, Jesús contó una parábola sobre el dueño de una viña, cuyos arrendatarios no querían darle lo que producían. Repetidamente envió siervos a quienes los labradores golpeaban. Finalmente envió a su hijo a quien mataron. Todo esto representaba la relación de Dios con Israel como pueblo. La mayoría de ellos no entregaban el fruto de la adoración y la obediencia. Finalmente mataron al Hijo de Dios. Mateo 21:33 al 41. Jesús les preguntó a quienes lo escuchaban qué debía hacer el propietario. Ellos dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Mateo 21:41. Jesús aplicó esta respuesta correcta a sus oyentes judíos de manera catastrófica, lo cual indica un inmenso cambio en la ley. Él dijo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. En otras palabras, Dios está desviando su atención primaria y redentora de Israel hacia las naciones de los gentiles. El pueblo de Dios ya no se caracterizaría por su origen étnico o por la participación en el sistema teocrático de reyes, sacerdotes, jueces y todas las leyes ceremoniales
y cívicas que mantenían unido al sistema. El pueblo se caracterizaría por la fe en Jesús y el fruto del amor. Las implicaciones de este cambio eran inmensas. Ya no es la voluntad de Dios que su pueblo tome venganza de los impíos en su nombre, como en el caso de la conquista de Canaán. Deuteronomios 9, 3 al 6. El pueblo de Dios, los seguidores de Jesús, ya no se gobierna a sí mismo, ajusticiando a los blasfemos, Levíticos 24, 14, o a los adúlteros, Levítico 20, 10, o a los fornicarios, Deuteronomio 22, 21, o a los que no guardan el día de reposo, Éxodo 31, 14, o a las hechiceras, Éxodo 22, 18, o a los falsos testigos, Deuteronomio 19, 16 y 19, 19, o a los que desobedecen a los padres, Éxodo 21, 15 y Éxodo 21, 17. Tales mandatos de la ley estaban entrelazados mediante el gobierno cívico y teocrático de un pueblo étnico, que ya no es aplicable a un pueblo de Dios con ninguna identidad étnica o política, sino que más bien se encuentra diseminado por todos los grupos étnicos y políticos del mundo. Mateo 28, 19. Cuarto, todo el sistema religioso que comprende sacerdotes, templos y expiaciones alcanzó su meta y fin en Jesús. Vimos en la exigencia número 12 que el propio Señor, mediante su muerte y resurrección, tomó el lugar del templo y asumió las expiaciones por el pecado. Por tanto, las leyes que rigen la reconciliación de un pecador con Dios mediante este sistema se cumplen y terminan con la muerte y resurrección de Cristo. Cree en su Hijo y produce el fruto del amor. Por lo tanto, concluyo que la exigencia de Jesús de que hagamos la voluntad de Dios y guardemos los mandamientos es la exigencia de que hagamos lo que Jesús le exigió al hombre rico que le preguntó cómo podía alcanzar la vida eterna. La exigencia más urgente de Jesús es que dejemos de atesorar el dinero y lo atesoremos a Él como nuestra única esperanza de tener aquello que nos falta, la justicia perfecta. Sí, debemos guardar los mandamientos, pero solo como llegan a través del filtro de su cumplimiento en Jesús. En la práctica, esto significa que debemos acudir a Jesús mismo, revelado en su vida, muerte y enseñanzas, para recibir la guía que necesitamos. Debemos confiar en su poder para hacerlo de la manera que una rama depende de la viña. De esta manera, Cristo, y no Moisés, recibe todo el mérito por la adquisición y el cumplimiento del nuevo pacto. Pero aún con esta transformación hecha posible por Dios, Marcos 10:27, nuestra justicia no es perfecta en esta vida y no será suficiente para nuestra justa posición ante Dios. Por ende, la exigencia de Jesús de que hagamos la voluntad de su Padre y que guardemos sus mandamientos es también la exigencia de que perdamos las esperanzas de hacer nuestra obediencia la base de la aceptación de Dios. Nuestra transformación es el fruto de nuestra unión con Cristo. En esa unión es donde radica la base de nuestra aceptación, y esa unión se establece creyendo en Él. El fruto demuestra la realidad de la unión y la autenticidad de la fe. Esta es la voluntad de Dios, que creamos en su Hijo, que disfrutemos nuestra unión con Él, que descansemos en la misericordiosa declaración de Dios de nuestra perfección y aceptación, y que produzcamos el fruto del amor. ¡Wow! Como nos ha hablado, ¿verdad?, el día de hoy, este devocional. Hagamos la voluntad de Dios. Demostremos que le amamos. Demostremos que tenemos ese cambio y esa transformación que solo Él puede hacer en nosotros. Demostremos que los frutos del Espíritu están en nosotros.
demostremos el amor a nuestro prójimo. ¿Cómo es esta exigencia, verdad? Esta exigencia tan maravillosa. Hacer la voluntad de nuestro Padre. Pues bueno, hemos concluido el día de hoy con el devocional, con esta exigencia número 21 de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Transformaos, dice, que nuestra vida sea transformada, que seamos transformados por Él. Dejemos que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Los invitamos a ser parte de nuestra familia. Somos Casa de Dios Nueva Vida. Los invitamos a que nos visiten, a que vengan y nos conozcan. Pues les deseo una semana de bendición. Que Dios me los bendiga, que su favor, su gracia y su misericordia estén sobre ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.